Buenos días, Iglesia La Capilla de la Roca. Qué gran privilegio estar juntos otra vez, un domingo más, para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, lo hacemos conforme a su palabra, conforme Él nos lo ha revelado, y todo para su gloria y su honra. Necesitamos su ayuda, necesitamos depender de Él, así que vamos a orar. Inclinen sus rostros, por favor, y vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu cuidado de nuestras vidas, por otro día más que nos das, pero principalmente para estar juntos y adorarte. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que Él nos impulse, nos motive, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Padre. Te rogamos que todo lo que hagamos ahora, en este tiempo, sea para ti y con un corazón sincero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios nuevamente porque estamos reunidos para alabar, para adorar a nuestro Señor Jesucristo, para tener ese tiempo juntos en comunión por este medio y dirigirnos a Él. Estamos agradecidos y queremos expresar ello a nuestro Dios por la obra de salvación en favor nuestra a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Precisamente, como diría y como dijo el apóstol Pablo, bendecimos a Dios, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a alabar a nuestro Señor por tamaña obra de amor, por tremenda expresión, solamente por su voluntad, de su favor inmerecido. Vamos a cantar juntos en esta mañana. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos, que nos
desfallecer. Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como
Hermano, buenos días. Continuando el servicio en esta mañana, vamos a proceder con la lectura de la palabra. Los invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Mateo. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Leamos, hermanos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Amén, hermanos. Gracias, José, por la lectura de la palabra de Dios. Ahora vamos a concentrar nuestra atención en su palabra. Este tiempo es sumamente importante porque abrimos la Biblia y escuchamos qué es lo que Dios tiene que decir a nuestras vidas. Vamos a orar para que Dios nos dirija. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos nuevamente por este culto que nos permites participar. Y pedimos, Señor, que ahora tu Espíritu Santo nos guíe como maestro que es a la verdad de tu palabra. No solamente que podamos comprender este texto en Romanos capítulo 9, sino también que lo podamos obedecer, aplicar a nuestras propias vidas confiando en ti. Señor, que aprendamos a confiar en un Dios soberano, en un Dios fiel, que siempre cumple sus promesas. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en nuestro estudio consecutivo del libro de Romanos hemos llegado al capítulo 9. Hemos empezado esta sección extraordinaria que va del capítulo 9 hasta el capítulo 11, donde Pablo explica cuál es el plan soberano de Dios, el plan fiel de Dios para la historia, enfocándose en Israel. Dios había escogido a la nación de Israel para que sea su pueblo y le había dado privilegios y promesas. Pero había un problema, porque la gran mayoría de la nación había rechazado a Cristo y se estaba perdiendo para siempre. En los primeros 5 versículos del capítulo 9 que vimos la semana pasada, Pablo expresa 2 preocupaciones. La primera preocupación es dolor porque sus compatriotas judíos se están yendo al infierno, han rechazado a Cristo y se están condenando para siempre, y eso quebrantaba su corazón. Y la segunda preocupación era mayor aún, era celo por la fidelidad de la palabra de Dios, que no se manche la honra de Dios, que no se manche la gloria de Dios, al creer que sus promesas de bendición a Israel habían sido en vano. Así que no solamente era una crisis emocional para Pablo, sino también una crisis profundamente doctrinal, teológica. La fidelidad de Dios estaba en juego. Los israelitas se consideraban a sí mismos
como el pueblo escogido de Dios. Y esto no era algo que a ellos se les había ocurrido en un momento de su historia, no era algo que habían inventado, como dicen ciertos historiadores evolucionistas, que el monoteísmo comenzó en Israel y fue producto de sus circunstancias, sino más bien, como dice el erudito, el comentarista Douglas Moo, la condición privilegiada de los judíos, dice él, no surge de un fervor nacionalista autoproclamado, sino que está arraigada en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, dice: Jehová tu Dios te ha escogido para serle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y luego, cuando leemos los libros proféticos, vemos que contienen decenas de profecías de un futuro glorioso para Israel. El mismo Dios que hizo esas promesas y que actuó en la historia de Israel para protegerlo, para preservarlo, para bendecirlo, ese mismo Dios es el Dios que envió a Cristo para que muera en la cruz. Así que si eliminamos esas promesas del Antiguo Testamento o las contradecimos, eso sería destruir el propio evangelio de Jesucristo que Pablo estaba predicando. Pero el evangelio de Pablo no es una contradicción, no es una negación del Antiguo Testamento, sino más bien es una afirmación, es una continuación, es cumplimiento de su plan soberano. No es casualidad que en estos 3 capítulos se halle la mayor concentración de citas del Antiguo Testamento de todas las cartas de Pablo. Nada más y nada menos que 27 citas del Antiguo Testamento en estos capítulos de Romanos. El punto central que Pablo quiere mostrarnos está en capítulo 9, versículo 6. Dice ahí la frase: no que la palabra de Dios haya fallado. No ha fallado. No ha fracasado. El plan global de Dios para la humanidad y su administración soberana de la historia no han fracasado. Y por eso es que la relevancia de estos capítulos no se limita a la iglesia de Roma en el primer siglo, sino que los cristianos de todas las épocas nos muestran y nos dan evidencia que esta es la maravillosa sabiduría de Dios en su plan para la historia. Esto es para todos nosotros. ¿El Evangelio de Cristo contradice el Antiguo Testamento? ¿Se cumplirán las promesas de Dios a Israel? ¿Hay un futuro para la nación de Israel? A fin de cuentas, la pregunta es: ¿confiamos en un Dios fiel que cumple sus promesas? En Romanos capítulo 3, de pasada, Pablo ya había iniciado, ya había mencionado la cuestión. Fíjate lo que dice ahí en Romanos 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Es decir, ser israelita. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y luego en el capítulo 3 continúa hablando de otros temas. Esto fue un pequeño paréntesis, una pequeña desviación en su argumento de que no hay justo ni aún uno y todos están bajo la ira de Dios. Pero ahora en el capítulo 9 retoma otra vez esa argumentación, retoma el tema y lo explica ampliamente en estos 3 capítulos. A pesar de todas las promesas y de todos los privilegios que Dios le ha dado a Israel, la nación en su mayoría está bajo la condenación de Dios. Porque han rechazado al Mesías, no recibieron a Jesucristo. ¿Cómo reconciliamos esta realidad
de la incredulidad de Israel con lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? La respuesta de Pablo es que la salvación nunca dependió de la identidad étnica de Israel, sino más bien de la elección y del llamado de Dios. Algunos piensan que aquí Pablo no está hablando de la salvación de individuos, sino que está hablando acerca de su rol en la historia, en el plan redentor de Dios. Algunos piensan que se está hablando de la elección corporativa de las naciones. Es cierto que Pablo está explicando el plan de Dios a un nivel mayor, a un nivel cósmico, pero en este punto que vamos a leer hoy, Pablo quiere dejar en claro por qué muchos israelitas no se estaban salvando. Su interés está en la salvación individual de sus compatriotas. Es por esa razón que él tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón, como dicen los primeros 5 versículos. En resumen, a pesar de la incredulidad de Israel, la palabra de Dios no ha fracasado. No ha fallado, porque la salvación nunca fue por nacimiento natural, sino por la fidelidad de Dios a sus promesas. Y Pablo usa 2 ejemplos para ilustrar esa verdad. Hoy vamos a ver el primero, el ejemplo de Isaac y de Ismael. La próxima semana vamos a hablar del segundo, de Jacob y Esaú. Mi oración, hermanos, es que no confiemos en nosotros mismos para salvación, sino más bien en las promesas fieles de un Dios soberano. Vamos a leer Romanos capítulo 9 y leamos los versículos desde el 6 hasta el 13. Como dije, hoy veremos solo el primer ejemplo, es decir, versículos del 6 al 9, y la próxima semana del 10 al 13, pero vamos a leer todo el texto para entenderlo bien. Romanos 9, 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Observa estas 3 verdades que quiero compartir contigo. En primer lugar, la palabra de Dios no ha fracasado en sus promesas a Israel. La palabra de Dios no ha fracasado en sus promesas a Israel. Lo que Pablo describe en los primeros 5 versículos genera un problema para la palabra de Dios. Al final de cuentas, un problema para Dios mismo. ¿Acaso que Dios haya escogido a Israel, que haya hecho pactos con ellos, que les haya dado promesas, que les haya dado la adoración verdadera, que les haya dado la ley, los patriarcas y hasta el propio Mesías, acaso eso no significa nada? Algunos en su época creían que eso era lo que Pablo estaba enseñando, que Dios había desechado a Israel. La implicancia para nosotros es clara. Pablo ha expresado en términos gloriosos la seguridad de salvación de los hijos de Dios. Está ahí en Romanos 8. Pero al ver a un Israel incrédulo, al ver a un Israel que ha rechazado a Cristo, ¿cómo podemos confiar en un Dios que no cumple sus promesas?
La respuesta de Pablo está ahí en la primera frase del versículo 6. Este es el tema de toda esta sección. ¿Qué dice? No que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no ha fallado, refiriéndose con palabra de Dios al Antiguo Testamento. Porque allí en el Antiguo Testamento es donde se encuentran los privilegios y las promesas y los pactos que Dios ha hecho con su pueblo Israel. Entonces, el Antiguo Testamento no ha fracasado. Isaías, capítulo 40, versículo 8, en el contexto de las promesas de la restauración de Israel, de la venida del Mesías, dice así, Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es imposible que Dios mienta. Lo que Él promete, Él lo cumple. Números, capítulo 23, el versículo 19 dice también, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. La palabra de Dios no falla, no ha fracasado, no puede fracasar, porque la naturaleza misma de Dios es verdad, es fidelidad. Él no miente y no puede mentir porque iría en contra de su carácter santo, justo, verdadero y fiel. En segundo lugar, la salvación para Israel nunca fue por ascendencia étnica. Mira lo que Pablo dice ahí en la segunda parte del versículo 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque, y ese porque es importante porque nos da la razón de por qué la palabra de Dios no ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y entender esa frase es crucial, es esencial para que luego podamos comprender también las dos ilustraciones que Pablo va a dar, la ilustración de Isaac e Ismael y la ilustración de Jacob y Esaú. Así que esta frase, ¿qué significa? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y lo primero que hay que decir es que Pablo en el original usa dos veces la misma palabra, la palabra Israel. Escucha cómo traduce la Biblia de las Américas. No todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Qué es lo que significa esta frase? La única manera en que Pablo no esté declarando una contradicción abierta es si él está usando la palabra Israel en dos sentidos diferentes. Es como si yo les dijera que soy peruano, pero que no soy peruano. No es contradicción solamente si es que yo estuviese usando la palabra peruano en un sentido y luego en otro sentido diferente. Entonces, sería peruano en un sentido y no sería peruano en otro sentido. Aún así, es difícil de entender, porque a mí me enseñaron siempre que Israel en las Escrituras siempre significa Israel. Así que me hago la pregunta, ¿en qué otro sentido Pablo usaría Israel? No hay duda que la primera mención de Israel se refiere a la nación étnica, se refiere a los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Pero luego, con el segundo Israel, Pablo está refiriéndose a algo diferente. Y permíteme en primer lugar decir categóricamente que Pablo, con el segundo Israel, no se está refiriendo a la iglesia. De acuerdo al contexto, vemos que el tema de Pablo es el Israel étnico. Pablo nunca usa el término Israel para referirse a gentiles. En los capítulos siguientes, cuando se refiere a los gentiles, los llama gentiles, y cuando se refiere a la iglesia, le llama iglesia. Así que Pablo aquí, cuando dice Israel en la segunda mención, se está refiriendo a los israelitas creyentes.
se está refiriendo a lo que los eruditos llaman el Israel dentro de Israel. El Israel espiritual, el remanente de judíos escogidos para salvación por Dios. Aquellos que no solamente descienden físicamente de Abraham, Isaac y Jacob, sino que también comparten su fe, pertenecen a la misma familia espiritual. Lo que Pablo está diciendo es que había y siempre ha habido un remanente, un grupo de judíos creyentes en Israel. Eso es lo que yo creo que significa lo que Jesús le dijo a Natanael. Cuando vio que Natanael se acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita. En otras palabras, está diciendo, este hombre, este judío, es un verdadero creyente. Entonces, cuando Pablo dice aquí que no todos los que descienden de Israel son de Israel, se refiere a que no todos los israelitas físicos que han nacido naturalmente dentro de la nación de Israel, no todos son creyentes. Hay un grupo que sí es el verdadero Israel, el Israel espiritual, que son los judíos creyentes, los judíos escogidos. Lo que enseñaba el judaísmo era que los judíos habían sido elegidos para salvación eterna en virtud de la relación de pacto que tenían con Dios. Y la evidencia, la señal de ese pacto era la circuncisión. Y ellos confiaban para su salvación en su raza judía, en su circuncisión. Pablo está atacando esta noción. La elección de la nación de Israel en el Antiguo Testamento no significaba que todos y cada uno de ellos serían salvos, porque la salvación no se basa en la ascendencia étnica. Entonces, el Israel espiritual, los judíos creyentes, no es lo mismo que el Israel biológico, que el Israel físico. La gran masa de judíos eran incrédulos y se estaban perdiendo. Y Pablo dice, eso no afecta en nada el plan de Dios. Su palabra permanece, su propósito sigue firme, porque no todos los israelitas son salvos, ni ahora, ni lo fueron tampoco en el Nuevo Testamento. Dios nunca prometió que cada judío que ha existido por el hecho de ser judío sería salvo. Eso no significa que solamente el remanente de Israel es el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Toda la nación fue escogida por Dios. Eso es claro en los primeros 5 versículos, donde dice de judíos incrédulos, por los que Pablo se lamenta, pero dice de ellos son israelitas, y de ellos son la adopción, la gloria, el pacto y todos los otros privilegios. Entonces, como dije la semana pasada, ser israelita es tener estos privilegios, como dice el respetado comentarista Charles Cranfield. Y cito, todos los judíos, dice él, son miembros del pueblo elegido de Dios. Pero no todos ellos son miembros del Israel dentro de Israel. Hay un Israel espiritual, hay un remanente de judíos creyentes que tienen a Cristo y que son salvos. En los siguientes versículos, Pablo da 2 ejemplos de la elección de Dios dentro de los descendientes de Abraham. Y para ello toma pasajes del Antiguo Testamento y los explica para probar su punto. Hoy día vamos a ver solo el primero, el ejemplo de Abraham y de sus 2 hijos, Isaac e Ismael. Y lo que nos enseña ese ejemplo es que la salvación es por la fidelidad de Dios a sus promesas. Ya dijimos que no es por ascendencia étnica, pero sí es por la fidelidad de Dios a sus promesas. Y eso lo vemos en los versículos del 7 al 9. Mira el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia
es Génesis capítulo 12, porque allí se narra la elección de Abraham como el padre de la nación de Israel, y además se menciona también el pacto que Dios hace con él y con su descendencia. Los judíos miraban ese capítulo, Génesis 12, con gran orgullo, porque lo consideraban la fuente, el origen de sus bendiciones y de sus privilegios. Ser hijos de Abraham significaba para ellos ser los favoritos de Dios, los escogidos de Dios, aquellos que Dios permitiría entrar en el reino eterno, porque ahí estaba el padre Abraham y todos sus hijos, todos sus descendientes físicos estarían también allí con él. Juan el Bautista y Jesús mismo ya habían condenado esa forma de pensar. Mira lo que dice en Lucas, el capítulo 3, Lucas 3, y observa el versículo 7. Lucas 3, 7, y vamos a leer el versículo 8 también. Dice así: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan el Bautista les exhorta a los judíos que se arrepientan, que no pongan su confianza en que eran descendientes de Abraham, porque eso no les libraría de la ira venidera de Dios. La salvación no es por ascendencia étnica. Y luego, en Juan, capítulo 8, mira lo que dice Jesús. Juan 8, 37, Jesús les dice a los religiosos: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. De nada servía que fueran parte del pueblo de Dios, de nada servía que fueran escrupulosos en su obediencia de la ley o en su cumplimiento de las tradiciones. De nada servía si es que querían asesinar al Hijo de Dios y si es que la palabra de Dios no tenía cabida en ellos. Es interesante también cómo en la parábola del rico y de Lázaro, mientras el rico se quemaba en el infierno, le pedía ayuda a Abraham, diciéndole: Padre Abraham, por favor. Este rico era israelita, era descendiente de Abraham, pero estaba en la condenación eterna. Entonces, lo que Pablo dice aquí en el versículo 7 es lo mismo que ha dicho en el versículo 6. En el versículo 6 dice que no todos los que descienden de Israel son de Israel. Y lo que dice en el versículo 7 es que no por ser descendiente de Abraham eres hijo de Abraham. Y eso significa ser hijo de Abraham físicamente no significa que seas hijo de Abraham espiritualmente. Y eso es lo que enseña Génesis 21, 12, que es el texto que cita Pablo. Versículo 7. Si no, dice él, en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21, 12. Ahora, Pablo no arranca versículos fuera de su contexto para probar sus puntos. Él espera que todos nosotros vayamos a Génesis y entendamos este versículo en su historia, en su contexto original. Y de esa forma, entonces, podemos comprender su aplicación en Romanos. Génesis 21 nos narra el nacimiento de Isaac, el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Este nacimiento trajo mucha alegría para la familia, pero también trajo un problema, porque Abraham tenía otro hijo llamado Ismael, que había sido concebido antes, en su propia carne, con la esclava, sin confiar en Dios, con Agar. Años antes, y ustedes recordarán la historia, le había hecho caso a su esposa Sara cuando le dijo: júntate con la esclava para que ella quede embarazada y dé a luz.
Y ese hijo ilegítimo lo tomaremos como nuestro hijo. Porque Dios se está tardando mucho en cumplir su promesa, los dos ya somos ancianos. Además, Sara decía, yo soy estéril. Así que eso es lo que hizo Abraham. Se juntó con Agar y nació Ismael. El hijo de la carne, Ismael. Pero ahora, después de muchos años más, Dios había cumplido su palabra y había intervenido milagrosamente en la matriz de Sara, y el resultado de la fidelidad de Dios, el resultado del poder de Dios fue Isaac. Isaac significa risa, porque trajo mucha alegría. Dios cumplió su promesa con un gran milagro. Él es el hijo de la promesa. Pero como era de esperarse, pronto hubo conflictos entre Ismael e Isaac. Ismael lo fastidiaba a Isaac, que era mucho menor que él. Y Sara, su mamá, estaba muy mortificada. Así que le dio un ultimátum a Abraham. Le dijo, la botas a la esclava de la casa, junto con su hijo Ismael, porque de ninguna forma su hijo va a compartir con mi hijo. De ninguna forma él va a heredar algo de lo que le pertenece a mi hijo Isaac. Y eso lo puso muy mal a Abraham. Y seguramente estuvo orando bastante hasta que el Señor le dijo estas palabras de Génesis 21, 12 y 13. Se le aparece Dios y le dice así. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave lo que ha dicho Sara. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Dios le muestra a Abraham que hay una clara distinción entre sus dos hijos. Pero ¿cuál es esa distinción? Ambos son hijos de Abraham. Ambos fueron circuncidados. Dios promete que ambos tendrán una gran descendencia. Entonces, ¿cuál es la distinción? Que Ismael es producto de la carne de Abraham. Isaac es producto de la fidelidad de Dios a sus promesas. Por medio de Isaac, Dios establecería la simiente, la descendencia de Abraham. Y eso es lo que explica en el versículo 8. Si regresas a Romanos 9, en el 8, él dice, esto es, en otras palabras, lo que significa este versículo. Y su aplicación es la siguiente, esto es, no los que son hijos según la carne, como Ismael, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, como Isaac, son contados como descendientes. Hay un contraste entre los hijos de la carne y los hijos según la promesa. Los de la carne, dice, no son hijos de Dios, pero los de la promesa sí lo son. En el caso de Isaac e Ismael, Dios dio una promesa. Dios había prometido que el heredero de Abraham sería su propio hijo, nacido de su relación con Sara. Pero no le creyeron a Dios. Ismael fue resultado de su incredulidad, fue resultado de su debilidad, fue resultado de su carne. Mira lo que dice en Gálatas. Gálatas 3, 22. Gálatas 4, 22. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Entonces, sin duda, Isaac también era descendiente físico de Abraham, era su hijo. Pero él era el objeto de la promesa de Dios. Él nació por la promesa, como dicen Gálatas.
Y aquí hay un principio. Dios da su bendición no basado en la raza, sino en su gracia, en su fidelidad al cumplir sus promesas. Dios tomó la iniciativa. Él hizo el milagro en el vientre de Sara, cuando ella ya no podía, cuando Abraham ya estaba como muerto, como dice en Romanos 4, cuando era imposible para ellos tener un hijo. Dios obró cumpliendo su promesa y convirtió a Isaac en heredero de las bendiciones de Dios. Y Pablo aplica ese principio que vemos en Isaac e Ismael, lo aplica a los israelitas. Porque está claro ahí en el versículo 8 que ya no está hablando directamente de Isaac y de Ismael. Nota el tiempo presente, nota el plural, cuando dice allí en el 8, no los que son hijos, los que son, ahora, actualmente, los que vemos y son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, ellos son contados como descendientes. Está hablando de la realidad actual de Israel. Aquellos judíos que confían en su propia carne no son hijos de Dios, sino los que confían en la promesa de Dios en el Evangelio. La salvación es por fe en la promesa de Dios. Mira lo que dice en Romanos 4. Romanos 4, 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley, estos judíos incrédulos, aunque sean muy religiosos, pero si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Aquí incluye a los gentiles también. Pero en Romanos 9 está refiriéndose a judíos incrédulos y judíos creyentes. Pablo usa ahí la palabra contados, en Romanos 9, 8 al final. Los que son hijos según la promesa son contados como descendientes para enfatizar la obra de Dios, la iniciativa de Dios en la salvación. Los hijos de la promesa son contados por Dios como sus hijos. Y este versículo 9, final, nos explica el carácter de esa promesa. Esto es lo que Dios le dijo a Abraham. Mira cómo es el carácter de la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y observa bien que Dios es quien pone el tiempo, por este tiempo, del nacimiento de Isaac. Y además declara que es puramente su obra. Yo vendré, intervendré, haré un milagro y Sara tendrá un hijo. A pesar de la avanzada edad de Abraham y Sara, a pesar de la esterilidad de Sara, Dios obró con poder en el vientre de Sara para cumplir su promesa. Entonces, la palabra de Dios no ha fallado, porque al escoger a Israel como su pueblo, Dios no prometió que cada israelita descendiente físico de Abraham sería salvo. Más bien, la salvación se basa en la obra, en la intervención sobrenatural de Dios conforme a sus promesas. Dios escogió a Isaac, no a Ismael. Y en todo esto fue fiel a la promesa que le había hecho Abraham. Porque le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros hoy día? Como dije al inicio, que confiemos no en nuestras obras, no en nuestras circunstancias, no en nuestro nacimiento natural para nuestra salvación, sino más bien en las promesas de un Dios fiel, de un Dios soberano, de un Dios que es verdad, que es misericordioso, que envió a Cristo a morir en nuestro lugar y que dice,
todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y si confiamos realmente, si estamos en Cristo, tenemos la seguridad de nuestra salvación. Dios es fiel a su palabra y la cumplirá. Dios es soberano en sus propósitos para nuestra vida, como hemos visto en Romanos 8, y los cumplirá también. Nos espera un futuro de gloria. Y en el caso de Israel, Dios no falló, porque Él nunca prometió que cada judío sería salvo. Pero sí tiene siempre un remanente de judíos escogidos por gracia para salvación. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos descansar confiados en ti. Gracias por lo que nos enseñas ahora. A pesar de la incredulidad de Israel, como la vemos hoy día también, tú sigues siendo fiel. Esto no te sorprende. Esto es parte de tu plan soberano. Gracias porque tu salvación es perfecta y nunca fue por esfuerzo humano, nunca fue por mérito humano, nunca fue por ascendencia étnica, nunca fue por nuestro nacimiento natural, sino que siempre ha sido por tu gracia, por tu poder, por tu fidelidad a tus promesas. Gracias, Padre, por una salvación tan grande. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, a permanecer firmes en ti, marchar seguros en nuestra vida cristiana hacia la gloria a la cual estamos destinados. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor, por la palabra predicada. Hermanos, en este momento vamos a dirigirnos a Dios agradeciendo por su palabra expuesta, que en su sola gracia, conforme a su fidelidad, siga cuidando de nosotros, siga proveyendo para nosotros, siga sustentando a su iglesia. Así que les invito a cada uno de ustedes allí donde están, que conmigo se puedan unir en oración. Oremos. Amado Dios, venimos ante tu presencia y nos presentamos, Señor, delante de ti, por los méritos de Jesucristo. Nosotros, Padre, no podemos dejar de alabarte, no podemos dejar de reconocerte como nuestro Dios, no podemos dejar de reconocerte como nuestro Padre. Y por los méritos de Jesucristo, nosotros venimos ante ti confiadamente, sabiendo que tú estás ahí para escucharnos, sabiendo que tú estás ahí listo, Padre, para bendecirnos, para sostenernos, para sustentarnos. Para nosotros te agradecemos por este tiempo de adoración, por este tiempo en el cual nosotros podemos dirigirnos a ti, no solamente por medio de las oraciones, sino por medio de los cánticos, por medio de escuchar tu palabra, de escucharte hablar. Gracias por recordarnos acerca de tu fidelidad, acerca de tus promesas. Gracias por recordarnos que tú eres el soberano y nosotros nos beneficiamos de esta soberanía que has desplegado al salvarnos. Gracias, Padre, por este tiempo. Padre, ahora en esta oportunidad te pido, por amor a tu nombre, por amor a tu iglesia, por amor a tu Hijo Jesucristo, que mires, Señor, nuestra necesidad, que mires nuestra fragilidad, que mires nuestra dependencia y que consideres, Señor, seguir bendiciéndonos. Seguir haciéndolo, Señor, por amor a tu santo nombre, por amor a tus promesas hechas a tu pueblo. Padre, tú sabes y conoces la necesidad de cada miembro, de cada creyente que conforma esta iglesia local, la Capilla de la Roca. Tú conoces quiénes están con trabajo y quiénes están sin trabajo. Tú conoces quiénes están en debilidad física, con enfermedad, y quiénes están disfrutando de ella. Tú sabes quiénes están luchando emocionalmente, tú sabes quiénes están pasando momentos difíciles y quiénes están disfrutando de las cosas que tú les provees y del bienestar familiar y del bienestar también emocional. Tú conoces la condición de todos tus hijos
y conoces, Padre, también que en la situación en la cual estamos es para nuestro bien. Cual sea la circunstancia, nosotros estamos viviendo todas estas cosas para nuestro bien. Padre, yo te ruego que a pesar, Señor, de las dificultades, tú nos ayudes, Señor, a seguir sirviendo, a ser conscientes, Señor, de que todo lo que nosotros tenemos, ya sea en nuestra debilidad o ya sea en nuestra fortaleza, debemos hacerlo para el mayor bien de tu iglesia, debemos hacerlo para el mayor bien de tu gloria, para que tú seas el único glorificado. Y aquellos, Señor, que tienen trabajo, aquellos que están fuertes en lo emocional, en lo económico, en lo familiar, que ellos puedan, que nosotros podamos considerar y ver, Señor, que debemos de sostener a la iglesia en todo lo que tú nos has bendecido. Ayúdanos a ser conscientes de ello, a que podamos continuar dando, Señor, continuar bendiciendo a otros que no lo tienen, considerar, Señor, a aquellos que están pasando momentos difíciles. Padre, que conforme lo que recibimos podamos dar. Padre, mueve pues a tu iglesia de esta manera que pueda continuar dando, Señor, para el avance de tu reino, para que podamos seguir sosteniendo los ministerios, para que tu palabra, Señor, no encuentre límites y no encuentre, Señor, barreras, ya sea aún por lo material. Padre, gracias por todo lo que tú nos has dado hasta el día de hoy, sabiendo que en el mañana tú seguirás sosteniéndonos. Nosotros te agradecemos y te alabamos por todas estas cosas y nuestras peticiones están delante de ti, sabiendo que tú vas a responder conforme a tu gloria, conforme a tu bondad. En Cristo Jesús. Amén. De esta manera estamos llegando a la parte final, hermanos. Gracias por estar allí, gracias por ser parte de este tiempo de adoración. Ya sabes, si Dios te ha hablado de esta manera, por favor comparte este mensaje, ya sea con otros hermanos, con otros, con amigos cercanos tal vez, con tus amigos de trabajo, con tu familia, que ellos también puedan escuchar la palabra de Dios y que sean bendecidos por medio de ella. Ya puedes comentar ahí tal vez en la plataforma de Facebook, puedes compartir el mensaje que se va a colgar también en YouTube. Así que hermanos, que la bendición que Dios te ha dado en esta mañana también la puedas extender también a otros. Gracias por estar allí, gracias por ser parte de este tiempo de adoración. Y hermanos, una vez más recordarles que nos estamos reuniendo ahora a las 6 de la tarde para estudiar y repasar lo que Dios nos ha hablado también en esta mañana. Y también, hermanos, seguir orando para que Dios mueva los hilos de la política, mueva los hilos de nuestras circunstancias, de nuestra sociedad, para estar prontos, sí, ciertamente prontos, estar todos juntos y ya evitar reunirnos solamente por esta plataforma virtual, estar todos juntos, alabando a su nombre en el local que Dios ha provisto para su iglesia, la Capilla de la Roca. Así que hermanos, gracias por estar allí. Cuídense, que Dios los bendiga. Buenos días.